Y vamos ahora con Adriana Braniff y esta ya muy gustada sección, más allá de la imaginación, después de lo vivido en estas últimas horas aquí en los Estados Unidos. Querida Adriana, te saludo esta mañana, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, ya después de esto ya no podemos irnos a la ficción, sino a la historia, porque la ficción ya fue rebasada. De hecho, el 24 de agosto de 1814, pues Estados Unidos estaba en una guerra. Y en aquel entonces las tropas británicas invadieron Washington e incendiaron el Capitolio. Y ahora, después de 200 años, Pedro, el Capitolio pues vuelve a ser atacado, pero esta vez por fuerzas internas. Ayer el presidente, que en campaña se decía, y aquí lo reportamos muchas veces, se decía el presidente de la ley y el orden, ayer lo que hizo fue romper la ley y el orden precisamente e incitar a la violencia y a la insurrección. Y esto pues derivó en lo que ayer vimos y en lo que ya dio la vuelta al mundo, que fue la toma del Capitolio por parte de esta horda humana que realmente cree que le han robado la elección a Donald Trump y que creen ellos que están en una revolución, creen que están salvando al país, como esta mujer que te quiero presentar. What happened to you? I got maced. You got maced. Please. And what happened? You were trying to go inside the Capitol? I made it like a foot inside and they pushed me out and they maced me. What's your name? Where are you from? My name is Elizabeth. I'm from Knoxville, Tennessee. And why did you want to go in? We're storming the Capitol. It's a revolution. Dice, fui masacrada ahí cuando quise entrar al Capitolio, puse un pie adentro y me repelieron. Y dice, ¿y por qué fuiste para allá? Dice, porque estamos encabezando una revolución. Lo que está pasando en los Estados Unidos es una revolución. ¡Qué bárbaro! Y estaba ahora impactada porque, pues más que agresora, se sentía víctima, ¿no? Esa es la parte complicada de la sociedad que se dejó llevar por los impulsos y las incitaciones del presidente de los Estados Unidos. Así exactamente como lo pones, Pedro. Esta mujer, junto con otros 4 que murieron ya, pues estuvieron en el meeting del presidente Donald Trump, una hora antes de que sucediera todo esto, donde el presidente les decía abiertamente, caminen por la avenida Pensilvania y lleguen allá al Capitolio a defender al país porque se está certificando una elección fraudulenta. Eso hizo esta mujer. Eso hicieron los otros 4 que hoy están muertos ya. Y también en ese meeting, una hora antes de los desastres, donde Donald Trump prende la mecha y les dice vayan al Capitolio, pues también estaba Don Jr., su hijo, fue uno de los oradores, donde presumía de que esta multitud que estaba escuchando el discurso de su padre, que iba a ser unos minutos después, pues estaba comportando muy ejemplarmente. Nadie sabía que unos minutos después de esto que decía Don Jr., pues se iba a tener que tragar sus palabras. Estas palabras, escucha lo que decía. I'm looking at the crowd here and the tens of thousands, probably 100,000 plus people here. And you did it all without burning down buildings? You did it without ripping down churches? Without looting? I didn't know that was possible. According to the media, when you have a large gathering of peaceful protesters, they're supposed to burn it all down. Oye, está enloquecido el cuate. Aquí hay decenas de personas, cientos de personas, miles, tal vez 100,000 personas que hicieron todo esto sin quemar nada, y yo no sabía que esto pudiera ser posible, cuando por lo general tú eres un rijoso, llegas y acabas con todo y quemas todo, y nosotros lo hicimos de manera, pues lo que está tratando de hacer sentir es que lo hicieron de manera civilizada, Adriana. Sí, esto es lo que estaba diciendo antes de que sucediera esto. Realmente, no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, estaban presumiendo de que todo esto estaba civilizado, que no se imagina que cómo era posible que los de Black Lives Matter cuando se manifestaban, tiraban estatuas, hacían desmanes. Esto es lo que estaban diciendo minutos antes. ¿Y qué pasó?
5 minutos después, lo mismo, algo que pues hizo que Don Jr. efectivamente se tragara sus palabras, ¿no? Y bueno, lo que vimos ayer pues fue una especie de golpe de Estado, de un Estado que aún no se constituye, porque pues se trató de impedir que se certificara una elección, y así lo dijo ayer Joe Biden cuando decía, esto no es disentimiento, esto es desorden, esto es caos, esto se acerca a la sedición y esto debe acabar ahora. Recuerdo aquella declaración de James Comey, que en su momento aquí platicamos, Pedro, el ex líder del FBI, que decía, Donald Trump se come tu alma a pequeñas mordidas. Se me quedó muy grabada esa declaración y viéndola a la distancia, pues vemos que se queda corto, porque pues ayer lo que vimos fue que Donald Trump se comió a la democracia a mordidas. Y el evento de ayer deja muchas preguntas, Pedro. Dejó, eso sí, al presidente solo. Los que iban con toda la intención a oponerse a la certificación no lo hicieron. La mayoría de los congresistas dijeron, no, sí vamos a certificar la elección, cuando minutos antes no lo iban a hacer, y estamos hablando más de 100 congresistas. Y varios miembros de la Casa Blanca también dijeron, vamos a renunciar, no nos podemos quedar aquí ya con este gobierno. Uno de ellos, el último, es Mick Mulvaney, jefe de gabinete. El día de ayer por la noche Stephanie Grisham, todos ellos empezaron a abandonar el barco después de lo que sucedió el día de ayer. La insurrección de ayer pues no tira al gobierno entrante, lo que hizo fue derribar o desmoronar al que quedaba, ¿no? Al restante, al que está de salida. Y el vicepresidente Mike Pence le da la espalda, evidentemente. Se dice furioso, dice, después de todo lo que hice por él durante 4 años. Las redes sociales pues también le dan la espalda y logran lo que nadie había logrado, Pedro, silenciarlo. Le cancelan Facebook, le cancelan Instagram, le cancelan Snapchat y le cancelan, tu favorita, Twitter, por un video que fue la gota que derramó el vaso y que fue eliminado el día de ayer, y pasaste un pedacito y quiero pasar el siguiente pedacito donde pues así les dice a esta horda humana. Mira, vamos a escuchar. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. Dice, esta fue una elección fraudulenta y de todas maneras no podemos caer en manos de esta gente que nos robó una elección, porque fue una elección robada. De todas maneras, váyanse a su casa, váyanse en paz. Los quiero, los tengo en mi corazón y todo. O sea, primero les pega para incitarlos, después les hace ver que todo es en paz, que se vayan a su casa, pero lo que tenía que lograrse en el Capitolio, que fue este espectáculo, diría George Bush, de una república bananera, lo logró el presidente Trump, que por cierto, Adriana, hoy la pregunta que está haciendo el mundo político en Washington es si este hombre puede terminar su periodo presidencial faltándole 2 semanas. Esa es la pregunta que está sobre la mesa. La pregunta es si debe aplicársele la enmienda 25 para ser removido del cargo. Para esto pues se necesitaría la aprobación de Mike Pence y se necesitaría el voto de la mayoría del gabinete para quitar a un presidente por su inhabilidad para ejercer el poder, algo que no tiene precedente, Pedro. El debate político está así. ¿Cómo mantenerlo en la presidencia 2 semanas todavía después de lo que pasó ayer? Otros hablan de un juicio político porque, aunque falten 2 semanas, Pedro, el Senado podría votar para descalificarlo en un futuro, para un cargo futuro, y estamos hablando de postularse posiblemente para el 2024, ¿no? Bolton lo entrevistaban ayer, Pedro, le ponían esta pregunta sobre la mesa y decía, bueno, además de que decía que es uno de los días más tristes que él recuerda, dice que él se basa en la cifra o el dato de no hay que hacer más daño del que ya está hecho. Entonces, Bolton, por su lado, decía que no aprueba esta situación. Pero bueno, la pregunta final, ¿por qué no se previó esto con anticipación, Pedro? Se anunció por semanas que iba a haber esta marcha. El mismo presidente lo dijo públicamente, marchen hacia allá. Y no vimos ninguna prevención a este evento. El que toma más el mando es un Mike Pence, que es el que pide que llegue la Guardia Nacional, porque Donald Trump lo estaba como deteniendo. Así es que las preguntas son, ¿qué va a pasar de hoy en adelante? Porque pues esta horda humana, a lo mejor, Pedro, no se queda tranquila todavía. Sí, no, es muy probable que muchos norteamericanos a partir de ahora más se llamen arrobados
ya ves la pregunta que estamos haciendo hoy en nuestras formas de consulta, si el populismo, y hablo de derecha o de izquierda, populismo al fin, no aceptará nunca una derrota. Pregúntale a Hitler, pregúntale a Mussolini, pregúntale a Stroessner, pregúntale a Trump, y la historia ahora se hizo en los Estados Unidos. Este beacon, esta luz de la democracia, como decía Mike Pence, hoy lastimada por un proceso que ayer, conversando tú y yo fuera del micrófono, durante el día, no lo podíamos creer lo que ha sucedido. Alguien en las redes sociales me decía ayer por la tarde, hablas de Estados Unidos como si fuera tu país. Y yo lo que pienso es que lo que pasa en este país tiene repercusiones en el país, por supuesto, pero también estoy seguro habrá repercusiones en todo el mundo por lo vivido el día de ayer. Así es, Pedro. Y finalmente te puedo decir, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Sí, ese es un llamado que nos tiene que hacer sentir que todo poder centralizado, y una vez centralizado el poder, polarizante el poder, acabas con una sociedad no solamente dividida, sino confrontada, enfrentada, violenta. Ayer, hombre, llevarse el podio en donde hablan los legisladores en la máxima tribuna de la democracia de los Estados Unidos, es una afrenta impresionante. Querida Adriana, pues ahora la pregunta, deshojando la margarita, es, ¿se queda o no se queda? Yo entiendo que, bueno, para 13 días, pero podría ser una lección para Donald Trump y para aquellos que piensen que la democracia puede ser atacada de esta manera. Yo creo el hecho de sacarlo antes de que termine, aunque sean unas horas antes de que termine, yo creo que sería algo que habría que perseguirse para que haya un escarmiento a este amago a la democracia en la Unión Americana. Así es, pero vamos a estar muy al pendiente a ver si sucede esto o si no sucede y qué se va a hacer para el 20 de enero, cuando ahí mismo el presidente electo Joe Biden tome protesta. ¿Bajo qué situación de seguridad, Pedro? Bueno, por lo pronto he de exaltar mucho el trabajo que ha realizado durante todo este tiempo, y me quedo nada más con un comentario final que decías ayer con mi hijo Pedro. ¿Qué hubiera pasado si toda esta gente que tomó el Congreso norteamericano hubieran sido latinos o afroamericanos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con ellos? Creo que la respuesta es obvia, Pedro. Las mismas fotografías que circulaban cuando el Black Lives Matter, el mismo Capitolio estaba totalmente blindado por agentes de seguridad, y en esta ocasión parece ser que los mismos agentes de seguridad le abrieron la puerta a esta horda humana. Hasta selfies se tomaban con la horda. Sí. En fin, no lo puedo entender. Gracias, Adriana, como siempre. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias.